Bueno, de nuevo, buenos días a todos. Bienvenidos a los que se han incorporado en este momento a esta segunda parte de nuestra sesión ordinaria del día hoy, martes 3 de febrero del año 2026. Le doy una especial bienvenida a los ganadores de los premios de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, a los distinguidos familiares de los académicos Ángel Francisco Brice y Luis Loreto Hernández, y a los nuevos colaboradores especiales de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, doctor Carlos Cambra Hernández, Aisquel Andrade Mantilla, Vladimir Villalba Rodríguez y Nelly Cuenca de Ramírez. Señor secretario, sírvase continuar con el orden del día. Gracias, señor presidente. Continuando con la agenda pautada para el día de hoy, tenemos como cuarto punto la entrega de los diplomas correspondientes a los premios de la ANCIEPOL 2023-2024. El premio Estudiantes Padre Luis María Olazo. Primero ganadores Luisana Sequera Díaz y Juan Maldonado Álvarez. Trabajo: constitucionalidad de la ley orgánica de extinción de dominio en Venezuela, un análisis formal, material y de derecho comparativo. Segundo, mención de honor, Rubén Darío Calderón y Rodrigo Rodríguez Eiris. Trabajo: crimen y memoria, consecuencias histórico-jurídicas del reconocimiento de los hechos ocurridos en Armenia entre 1915 y 1923 como genocidio. Y tercero, mención de honor, Marco Perica Molina. Trabajo sobre la naturaleza jurídico-constitucional del llamado derecho de rebelión o desobediencia civil. Entrega el premio el académico Ramón Guillermo Aveledo. Solicitamos a los ganadores de los premios, por favor, acercarse al presidio de este salón. Invitamos al señor decano de la Universidad Católica Andrés Bello, doctor César Carballo Mena, para que nos acompañe en el acto de entrega. Gracias. Rodrigo. Felicitaciones. Gracias. Por favor, una foto, muchachos, con los académicos. Siguiendo con la agenda, tenemos ahora el premio Profesionales Doctor Eloy Maduro Luyando. Ganadora, la profesora Carmen Arteaga Mora. Trabajo: la revolución bolivariana como acto de fe, un análisis del chavismo como religión política. Segundo, mención de honor al profesor Gabriel Cira Santana, con el trabajo La Asamblea Nacional Constituyente desde Sieyes hasta nuestros días. Entrega el premio la académica doctora Cecilia Sosa Gómez. Recibe el premio. Un aplauso.
Invitamos a Luisiana Sequera Díaz, Juan Maldonado Álvarez. Doctor Enrique Urdaneta Fontiveros, por favor, que nos acompañe. Todo perfecto. Felicitaciones, felicitaciones. Es importante saber que en este momento entregamos los premios Luis Mariola. Bueno, seguimos adelante con el orden del día. Señor secretario, sírvase a indicar el siguiente punto de la agenda. El quinto punto de la agenda pautada para el día de hoy es la juramentación y la entrega de diplomas de acreditación a los colaboradores especiales de la corporación. Profesores Carlos Cambra Hernández, colaborador especial en el estado de Aragua. Aisquel Andrade Mantilla, colaboradora especial en el estado Bolívar. Vladimir Villalba Rodríguez, colaboradora especial en el estado Carabobo. Y Nelly Cuenca de Ramírez, colaboradora especial en el estado Lara. Sírvase a acercarse, por favor, hacia la presidencia de este salón de sesiones. Señores Carlos Cambra Hernández, Vladimir Villalba Rodríguez, Aisquel Andrade Mantilla y Nelly Cuenca de Ramírez. ¿Juran ustedes cumplir con los deberes de colaboradores especiales de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, respetar las normas y reglamentos que rigen a esta corporación? Sí, juramos. Si así lo hacen, que Dios y la patria os lo premie, sino que se lo demanden. Muchas gracias. Felicitaciones. Gracias. Muchísimas gracias. Bienvenido. Bienvenido. Señor secretario, sírvase a informar el siguiente punto del orden. Le damos la palabra. Tiene la palabra, en primer lugar, el doctor Carlos Cambra Hernández. Buenos días, ciudadanos miembros de la Junta Directiva de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, ciudadanos individuo de número, miembros corresponsales extranjeros, colaboradores e invitados especiales, señoras y señores. Constituye para mí un inmenso honor la designación que hoy se me confiere como colaborador especial por el Estado Aragua. Distinción que asumo con un profundo sentido de responsabilidad y con el firme compromiso de cumplir los deberes que dicha designación implica, conforme a la ley sobre la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y su reglamento, en sintonía, por supuesto, con los valores más profundos, ciudadanos, que nuestra nación demanda, y con una visión prospectiva de la Venezuela que todos anhelamos. Nuestro país atraviesa un momento crucial, marcado por una esperanza cercana, pero también por profundas incertidumbres.
Este escenario exige la participación activa de todos los ciudadanos y de todas las instituciones en la tarea de reconstruir la estructura política, económica y social de la nación. En este contexto, el rol de esta academia es y seguirá siendo determinante en los diversos campos que ocupa su competencia, en el análisis sociojurídico, en la formulación de políticas públicas, en la defensa de la institucionalidad democrática y en la generación de propuestas para el país. Uno de los ámbitos que reclama mayor atención es, sin duda, el sistema de justicia, por estar en el hipocentro del desarrollo de una sociedad democrática. Un sistema justo, independiente y eficiente es el pilar fundamental sobre el cual se asienta el Estado de Derecho y, más aún, el Estado constitucional de Derecho. Es la garantía de la convivencia pacífica, la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos y el motor que impulsa la confianza y la seguridad jurídica necesarias para el progreso económico y social. Desde esa convicción del sistema de justicia, asumo esta colaboración en dos planos complementarios. En primer lugar, como ciudadano, consciente de que el cumplimiento activo de los deberes cívicos se ha convertido hoy en una exigencia ética ineludible. Y aunque una conducta en ese sentido debería ser lo normal en una sociedad sana, lo cierto es que en la sociedad actual, en la que pudiera estar presente de forma generalizada una suerte de condición esquizofrénica, como bien lo apuntó el individuo de número, doctor Alberto Arteaga Sánchez, en la sesión extraordinaria interacadémica celebrada el pasado 29 de enero, resulta imperativo hoy actuar de manera coherente, constante y en absoluta sintonía con un ejercicio de valores ciudadanos de manera, por supuesto, equilibrada y prudente. A ello me comprometo ante esta corporación. En segundo lugar, como abogado, formado en las ciencias jurídicas, particularmente en el derecho procesal y en el derecho penal. Desde allí, por supuesto, continuaré junto a la academia impulsando la investigación y la publicación, con especial atención al rol de la víctima en el proceso penal, materia que ha acompañado mi ejercicio profesional y académico y sobre la cual elaboré mi tesis de posgrado en Derecho Procesal en la Universidad Católica Andrés Bello, siendo mi tutora la doctora Magali Vázquez González, individuo de número de esta corporación. Asimismo, seguiré aportando en uno de los grandes desafíos contemporáneos de las ciencias jurídicas. Me refiero a la justicia digital. A través de la institución que dirijo actualmente, se creó el primer diplomado en Derecho Procesal Telemático del país y se promovieron jornadas nacionales e internacionales sobre la materia, las cuales dieron lugar a importantes publicaciones, entre ellas Derecho Procesal Telemático en Venezuela y Perspectivas y Desafíos del Derecho ante la digitalización de la justicia, contando esta última con la colaboración especial de los doctores Cecilia Sosa Gómez y del doctor Román Duque Corredor, individuos de número de esta corporación. Desde el plano institucional, igualmente impulsaré proyectos concretos en el Estado de Aragua con la que transmitan particularmente a los profesionales del Estado el trabajo que realiza esta corporación y que a su vez integren a los académicos en las actividades vinculadas con las ciencias sociales,
jurídicas y políticas de la región. En este sentido, hablando en el plano concreto, destaco las venideras jornadas que realizaremos sobre propuestas para una legislación procesal constitucional en Venezuela. Igualmente, los ciclos de conferencias magistrales de nuestros académicos sobre temas de vanguardia y los programas de difusión de obras de nuestros individuos de número, tomando como referencia la experiencia que hemos acumulado en la serie editorial del Instituto de Altos Estudios, Dr. Óscar Cambra Núñez. Igualmente, promoveré la posibilidad de establecer programas conjuntos de pasantías de investigación y de políticas públicas con nuestros estudiantes, así como diplomados de alta actualización jurídica orientados a fortalecer el ejercicio profesional y la vinculación entre la academia y la realidad social del país, con énfasis, por supuesto, en el estado Aragua. De manera especial, continuaré fortaleciendo el programa especial en el estado Aragua, denominado Semilleros Auspiciantes de la Constitución y la Ciudadanía, cuya finalidad es promover el deber de todas las personas de cumplir activamente con sus responsabilidades sociales, participar en la vida política y civil de la nación, defender y promover los derechos humanos, cultivar los valores inherentes a la democracia y divulgar el contenido del texto fundamental. Finalmente, les reitero, ciudadanos académicos, que pueden contar con este ciudadano para que las actividades de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales estén presentes en el estado Aragua y al mismo tiempo traerles los requerimientos académicos de esa entidad federal. Un honor, muchas gracias. Señor presidente, yo deseo consignar, si es posible, estas palabras por escrito. Muchísimas gracias, doctor Carlos Cambra Hernández. Bienvenido como colaborador especial a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Tiene la palabra y le damos la bienvenida también a la doctora Aisquel Andrade Mantilla. Buenos días, muchísimas gracias. Estimados miembros de la Junta Directiva y demás individuos en número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, investigadores premiados, colaboradores especiales, invitados especiales, señoras y señores. Antes que nada, agradecer nuevamente mi profundo placer por la distinción con la cual he sido objeto al ser nombrada colaboradora especial de esta corporación para el Estado Bolívar. Su rol, el rol de los colaboradores especiales, está precisamente diseñado para la descentralización del saber jurídico y para fortalecer la presencia institucional de la academia en las regiones. Por eso, el profundo compromiso y el agradecimiento de poder contribuir a ese proceso descentralizador del saber jurídico hacia las regiones. En ese sentido, la propuesta como colaborador especial para el Estado Bolívar está centrada precisamente en un compromiso con el restablecimiento del orden constitucional y con una reinstitucionalización y con la profunda reinstitucionalización de la República. Y ese proceso desde las regiones tiene que ser contribuido desde la descentralización. Eso significa que cada una de las regiones y de los estados que conforman este país tenemos todos que contribuir desde nuestras áreas y desde nuestros espacios para esa reinstitucionalización o reconstrucción del orden constitucional. Cada uno de los estados tiene temas complejos que aportar. En el caso del Estado Bolívar, es bueno recordar los temas complejos que tendrían que incorporarse en una agenda de reinstitucionalización: el arco minero del Orinoco, las empresas básicas, el tema laboral, por supuesto el tema de fronteras, el tema de la infraestructura. Es decir, hay un conjunto de asuntos y de temas que reclaman la atención de los académicos, y probablemente el rol que corresponde desde la colaboración especial es poder ser capaces de descentralizar y de llevar la academia a las regiones. Pero además poder
asumir de alguna manera una coordinación de los múltiples esfuerzos que distintas organizaciones en las regiones y por supuesto a nivel nacional se realizan, tanto desde la academia como desde los gremios, colegios de abogados, organizaciones de derechos humanos y por supuesto la academia, que es de donde yo vengo de la Universidad Católica Andrés Bello en Guayana. Por supuesto que la Universidad Católica está comprometida con la institucionalización, pero la Universidad Católica Andrés Bello en Extensión Guayana además está comprometida con la descentralización y con el desarrollo local. Y por supuesto, desde la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y de la Facultad de Derecho, que son las dos facultades en las cuales me mueve mi actividad académica, pues es poner, digamos, en función de la academia esa vinculación y esas relaciones para promover desde las provincias un nuevo proceso descentralizador en Venezuela, que desde donde nosotros entendemos las cosas es un elemento esencial para la reinstitucionalización de Venezuela. Es decir, mirar a las provincias, mirar el desarrollo local, es por supuesto un compromiso enorme que tiene la academia y que por supuesto la colaboración, en el caso del Estado Bolívar y de todas las regiones, por supuesto, porque creo en el trabajo colaborativo, creo en las redes, creo en la posibilidad de construcción colectiva y por supuesto este será el norte de este trabajo. En ese sentido, y ya para ir finalizando, pues dejo sobre en este momento la posibilidad de organizar desde ya un encuentro en las regiones con esos temas claves. Es decir, me refiero a los temas de minería, o sea, ¿por qué no discutir la minería desde la academia? Digamos desde la academia, con la colaboración especial, facilitando el proceso, pero que la academia pueda hacer esas discusiones con los aportes que los académicos y los miembros de número de esta academia pueden ofertar. Por supuesto, los temas nacionales no cabe la menor duda que pueden ser abordados, pero en el marco de una propuesta de desarrollo local. Y finalmente, resulta importante además que en ese proceso se incorporen o se procure la incorporación de todos los actores. Podríamos hacer, y que en la misma razón de ser de las colaboraciones, podamos al final, como mayor ambición, convertir eso en un producto académico que efectivamente recoja las propuestas descentralizadoras de la academia para un futuro, espero no muy lejano, proceso de nuevo orden constitucional realmente constitucional, basado en los derechos de verdad y en un Estado de Derecho de verdad. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras de la profesora Aisquel Andrade Mantilla. Felicitaciones, bienvenida. Ya contamos entonces con la Universidad Bicentenario en el estado de Aragua, contamos con el núcleo de la Universidad Católica en el estado Bolívar. Tiene la palabra el profesor Vladimir Villalba Rodríguez. Muchas gracias, señor presidente. Doctor Rafael Badelmadrid, presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela, integrantes de la Junta Directiva, excelentísimos individuos en número de esta academia, colaboradores especiales, señoras y señores. Agradezco a esta corporación la distinción que me ha dispensado con la presente designación, la cual asumo como un compromiso y una oportunidad invaluable para apoyar la destacada labor que ésta lleva adelante y que constituye pilar fundamental del estudio y difusión de la ciencia jurídica y el Estado de Derecho en Venezuela. Particularmente, celebro la iniciativa de promover la incorporación de las diversas regiones en las trascendentes e importantes actividades de esta academia. Sin duda, es muy oportuna esta iniciativa en momentos en que acercar las distancias entre la capital y el resto del país se hace una tarea fundamental e impostergable, vista la circunstancia reciente, por múltiples motivos y con una incidencia como pocas veces vista en nuestra historia republicana, de la concentración del quehacer económico y académico en esta ciudad de Caracas. Ciertamente, la realidad y necesidades de las regiones son diversas entre estas y distintas de las imperantes en Caracas, por lo que su comprensión es esencial para contextualizar adecuadamente a la Venezuela del presente.
Por ello, la interacción con los diversos estados es una oportunidad invaluable para recabar información y entender mejor el país. A lo largo y ancho del país existe una latente institucionalidad que muy meritoriamente ha permanecido activa y apegada a sus principios en medio de tiempos complejos, como reducto de la voluntad férrea y resiliente de salir adelante. En el caso de Carabobo, contamos con una universidad centenaria, varias universidades privadas y asociaciones gremiales de peso y arraigo, como lo son la Cámara Industrial del Estado Carabobo, la Cámara de Comercio de Valencia, la Cámara de Comercio de Puerto Cabello, la Asociación de Ejecutivos del Estado Carabobo, entre otras, a través de las cuales proponemos canalizar la realización de foros, conferencias, talleres que permitan llevar el conocimiento y experiencia de los destacados integrantes de esta corporación a un mayor número de personas, empresas e instituciones regionales. La diversidad y especialidad de estos gremios regionales permiten organizar con precisión los temas a tratar. Por ejemplo, nos proponemos presentar temas de interés económico, empresarial y laboral en la Cámara de Industriales, que este año alcanzará su 90 aniversario. Temas de seguro y transporte marítimo en la Cámara de Comercio de Puerto Cabello, que con sus 132 años es una de las asociaciones gremiales más antiguas del país, al igual que la Cámara de Comercio de Valencia, en donde es pertinente la presentación de proyectos de ley como la de derechos socioeconómicos, actualmente en discusión parlamentaria. Asimismo, es relevante incorporar a estas instituciones, a su vez, a los eventos que se realizan en la sede de esta academia. Ello constituye una necesidad en un año que inicia con una ambiciosa agenda legislativa que prevé de inicio en su programa básico legislativo anual 2026, aprobado el pasado 22 de enero, la discusión de por lo menos 29 leyes, algunas de ellas de gran trascendencia, como la mencionada Ley Orgánica para la Protección de los Derechos Socioeconómicos, la Ley Orgánica de Minería, por cierto, doctora, la Ley del Sistema Eléctrico Nacional, la Ley de Propiedad Industrial, Ley de Telecomunicaciones, la Ley de Inteligencia Artificial, la Ley de Derechos Digitales, entre otras. La promulgación progresiva de dichas leyes traerá como consecuencia previsible la actividad interpretativa jurisdiccional, por lo que se hace necesaria la participación temprana en el conocimiento de estos temas, visto que su estudio, análisis y difusión permitirá no solo formular sugerencias y propuestas en su proceso formativo desde la perspectiva de las regiones, sino también el acceso a la información al público en general. En este aspecto, proponemos que desarrollar los lazos intergremiales e interinstitucionales como mecanismos eficientes de alcance regional es fundamental para permitir que la experticia de esta corporación llegue a los diversos actores económicos y empresariales del país. En este sentido, el desarrollo y consolidación de esas conexiones con las regiones deben conformar una de las funciones más importantes de los colaboradores especiales por cada estado, con énfasis en la presencialidad de los eventos en la medida de lo posible, toda vez que ello fomenta la interacción, sin, por supuesto, dejar de aprovechar las posibilidades que la comunicación remota permite. En eso estamos comprometidos, eso proponemos y en tal sentido dirigiremos todos nuestros esfuerzos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Vladimir Villalba Rodríguez. Representa usted un estado en el que ya tenemos al académico Napoleón Goizueta, Pedro Rondón Haas, el doctor Edgar Núñez Alcántara, colaborador especial. Se suma usted a ese robusto equipo que tenemos en el estado Carabobo y nuestra esperanza es que la actuación de ustedes sea coordinada y en beneficio de los intereses de esta corporación. Muchísimas gracias. Y tiene ahora la palabra la doctora Nelly Cuenca de Ramírez. Gracias. Señoras, señores, presentes hoy en esta Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Agradezco profundamente a su ilustre directiva, presidida por el doctor Rafael Badel, a sus individuos de número,
miembros correspondientes extranjeros, colaboradores especiales, a todo su personal, por invitarnos hoy a formar parte de esta ilustre academia. Gracias a Dios, primero que nada, por darme la oportunidad de servirles desde esta academia. Hoy comparezco ante ustedes a juramentarme como colaborador especial, muy orgullosa por representar al Estado Lara. Vivo en su capital, Barquisimeto, la ciudad musical y de los crepúsculos. Allí comparto mi vida con mi excepcional esposo barquisimetano, aquí presente, cultor de la música y de la amistad, Alfredo Ramírez Torres, casada con él desde hace 53 años. Y allí nacieron mis dos hijos, Alfredo y María Alejandra, a quienes hace más de 20 años Dios llevó más allá de nuestras fronteras. Hoy mi hijo es un ciudadano venezolano estadounidense y mi hija es una ciudadana venezolana española. Nací en el estado Zulia, en una familia humilde y trabajadora, formada por un padre y una madre que sin ser profesionales vivieron con sabiduría y sembraron en mí valores de solidaridad, unión, respeto en la diversidad y me motivaron a estudiar con alegría, disciplina y pasión. Somos 14 hermanos y me hace muy feliz. Me honra ser la mayor. ¿Cómo podría yo contribuir desde mi especificidad con el trabajo de esta academia? Puedo hacerlo como trabajadora social, que fue mi profesión de origen. Puedo hacerlo como mediadora, donde tengo una experiencia de más de 30 años. Puedo hacerla como abogada, donde tengo una experiencia de 47 años. Y desde esos tres enfoques me he comprometido con el ejercicio del derecho como un tejido vivo de esperanza, un tejido que en Venezuela muestra hoy roturas dolorosas, hilos sueltos de convivencia y una urgencia profunda de sanación. Es simple en su formulación mi compromiso, pero complejo en su ejecución. Contribuir desde mi especificidad, no desde la confrontación, sino desde el espacio silencioso, pero transformador de la resolución pacífica de conflictos, como abogada, como trabajadora social y como mediadora. En ello me ayuda mi condición de miembro del Comité de Dirección del Foro Mundial de Mediación, domiciliado en España, y ser su representante para Venezuela. También mi experiencia como proyectista, fundadora y docente del Centro de Resolución de Conflictos del Colegio de Abogados del Estado Lara, creado jurídicamente el 10 de mayo del 2001, hace más de 25 años. Vivimos un momento de inflexión histórica. Los hechos recientes que han activado mecanismos de justicia fuera de nuestras fronteras no deben entenderse solo como el cierre de un ciclo, sino apenas como el inicio de una etapa compleja, marcada por incertidumbres, fracturas sociales latentes, miedos legítimos y una polaridad que ha atravesado generaciones. Es el retrato de una transición con luces y sombras, avances y retrocesos, certezas y muchos puntos ciegos que nos retan. En este contexto me pregunto, ¿qué necesidades puede satisfacer una abogada dedicada a la mediación? Buscando respuestas, recordé una pregunta que planteó el director de mediación del Banco Mundial, Camilo Azcárate, en el Congreso Internacional de Mediación en Singapur, en el año 2009. Allí nos preguntó, ¿cuáles son las necesidades sociales
que los profesionales de la resolución de conflictos estamos llamados a satisfacer. Hoy en Venezuela esa pregunta sigue vigente. He aprendido que no se trata de imponer verdades, sino de escuchar la verdad de cada quien y buscar, aunque sea un resquicio, para encontrar puntos comunes con enfoque de consenso y no adversarial. No se trata de buscar culpables, sino de identificar las necesidades humanas insatisfechas que subyacen tras las posiciones de cada quien. Los profesionales, abogados de la resolución de conflictos, podemos generar procesos de negociación, mediación y conciliación, liderar procesos de paz que pudieran parecer improbables, practicar la comunicación no violenta y la compasión para construir confianza y consensos, transformar la interacción humana desde el reconocimiento del otro y la revalorización propia, generar narrativas constructivas, alternativas del conflicto, gestionar constructivamente la presión óptima y los costos de salida del conflicto y de la violencia, promover acuerdos de buena fe, colaborar en el diseño y ejecución de marcos de justicia transicional basados en verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Trabajar en propuestas de justicia restaurativa y reparación del tejido social, con especial atención a los presos políticos y sus familias. Formar líderes para la paz en comunidades, medios, educación y función pública. Anticipar la violencia y proponer intervenciones tempranas, porque la paz no es la ausencia de guerra, sino la presencia de justicia. Un abogado mediador es un censor de conflictos. Desde esta academia, asumo el compromiso de poner estas competencias a su servicio. Señoras y señores, no traigo fórmulas mágicas, traigo una convicción, y es la seguridad de que aún en el conflicto más agudo existe un interés común, y ese interés común es no seguir destruyéndonos. Mi tarea es ayudar a encontrar esa tarea común, a fomentarla, a buscarla. En este momento de vértigo nacional, la academia puede ser el taller de lo que Venezuela puede llegar a ser. Mucho haríamos si nos convertimos en ese artesano paciente que ayude a recomponer la vasija rota, entendiendo que cada fragmento es parte indispensable de la nueva vasija que tenemos que construir. Me comprometo a ser una artesana más al servicio de esta academia para contribuir desde la ciencia y la conciencia a que Venezuela inicie el camino hacia una paz digna y duradera para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Nelly Cuenca de Ramírez. Bueno, yo estoy seguro que todos los académicos quisiéramos que todas las ofertas de ustedes en el día de hoy se concretaran muy pronto para beneficio de esta corporación y del país. Sean de nuevo muy bienvenidos a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Señor secretario, sírvase leer el siguiente punto del orden del día. Gracias, señor presidente. Continuando con el orden del día, tenemos el acto de develación de los retratos de los académicos Ángel Francisco Brice y Luis Loreto Hernández.
Abre el acto el académico doctor Rafael Badel Madrid, presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Bueno, me da muchísimo gusto conducir esta última parte de la sesión de hoy. La ley de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, y así ha sido hecho por mucho tiempo, ordena celebrar y exaltar los valores de los venezolanos ilustres. En esa actividad de honrar a nuestros antepasados se reafirman los valores de esta corporación, se reconstruyen los compromisos que tenemos los académicos actualmente de seguir adelante en el cumplimiento de la misión que nos marca nuestra ley. Esta es una oportunidad extraordinaria, la del día de hoy. Doy la más cordial bienvenida a las personas que han asistido a este acto de develación de los retratos de los académicos Ángel Francisco Brice y Luis Loreto Hernández. Saludo de nuevo a su distinguida familia y voy a dar la palabra al académico doctor Humberto Villasmil Prieto. Pido al doctor César Carballo Mena y Magali Vázquez que acompañen al académico Villasmil Prieto a la tribuna de oradores. Señor presidente, demás miembros de la Junta Directiva de esta Academia de Ciencias Políticas y Sociales, señores académicos, señores académicas, señores familiares del doctor Ángel Francisco y público en general que hace la gentileza de acompañar. En Maracaibo, la ciudad de las tres fundaciones, nacía el 3 de octubre de 1894, Ángel Francisco Brice Rubio. Muchas gracias. Fue hijo de Ángel Francisco Brice Montero y de Emma Rubio, oriundos ambos de Maracaibo. En la Catedral de San Pedro y San Pablo de Maracaibo, el 25 de marzo de 1920, contrajo nupcias con doña Felicia de la Encarnación Medrano Salas, matrimonio del cual nacieron 3 hijos, Leopoldo José, Emma Angélica y Lilian Felicia Brice Medrano. Con ocasión de su fallecimiento, el 14 de mayo de 1969, el doctor Luis Beltrán Guerrero, compañero suyo en la Academia Nacional de la Historia, a la que el doctor Brice había ingresado en 1965, le reconoció como uno de los zulianos más notables de todos los tiempos. El doctor Ildefonso Leal, por su parte, quien le sucediera en la misma Academia Nacional de la Historia, dijo de su predecesor que fue un hombre de exquisita vocación y preparación en el estudio de las ciencias políticas y de la crítica histórica. Maracaibo, la ciudad que viera nacer al doctor Brice, fue una ciudad-puerto, aislada del resto del país por el lago de Coquibacoa, ese lago que al mismo tiempo la conectaba con el mar Caribe, con una primera escala de ida y de vuelta en las Antillas holandesas, con la que tuvo siempre un estrechísimo vínculo, no solo comercial, sino muy especialmente cultural. No por casualidad, desde 1953, una de las plazas más emblemáticas de la ciudad lleva el nombre de la reina Guillermina. Pero el escenario urbano, cercado por el principal puerto del país y una importante área rural de hatos y de huertos que le garantizaban la base de su sustento, hizo de Maracaibo, al mismo tiempo, una ciudad campiña y una ciudad crisol, como la denominara el doctor Germán Cardoso Galué, miembro correspondiente de la Academia de la Historia del Zulia y miembro de número de la Academia Nacional de la Historia de Venezuela. Todo ello marcó la idiosincrasia del zuliano, pues como dijera ese cubano excepcional que fue Guillermo Cabrera Infante, la historia, es decir, el tiempo, pasarán,
pero quedará siempre la geografía, que es nuestra identidad. Entre las señas indígenas originales que poblaron el Zulia, a las 2 orillas del lago de Coquibacoa, estaban los añú de la tribu arahuaca, que vivían en los palafitos y que asombraran a Américo Vespucio al llegar al lago, lo que muy probablemente explica el nombre de Venezuela, la piccola Venecia y finalmente Venezuela. Intensos flujos migratorios se asentaron a las 2 orillas del lago y trajeron a los africanos en los barcos negreros que llegaron al Caribe, de donde pasaron y se asentaron en el Batey, en Bobures, Gibraltar, Palmarito o San José, donde se veneraba a San Benito de Palermo, el santo negro amado por los sencillos. Junto a ellos, los españoles que llegaron a hacer las Américas y los migrantes que vinieron del norte de Europa y de todo el espectro del Caribe, atraídos por ese cipango que fue la industria petrolera, sin contar las migraciones internas de trabajadores venidos de todas partes del país, desde la isla de Margarita hasta los llanos o las costas de Falcón, seducidos por el mené o el oro negro. Don Rómulo Gallegos, en Sobre la misma tierra, lo narraba así, le cito: petróleo en el Zulia, repercutió el estupendo anuncio en la tierra coreana, se oyó en Margarita, resonó en los Andes y se extendió por los llanos, y los recios hombres de la tierra secas, el proceloso mar y la empinada montaña y la tendida llanura pusieron el rumbo y el paso a la tierra de la provisión, sobre cuyas aguas y campos ya empezaba a metalizar el tierno paisaje, las cabrias de los taladros. El Zulia fue un crisol de pueblos, por ende de culturas, un amplio espacio sincrético y por sobre todo de ancestral convivencia. Si algo sugiere la zulianidad, es precisamente ese rasgo. Mucho antes del reventón del Sumaque I, en los terrenos de la hacienda Sumaque, al pie del Cerro La Estrella, municipio Baral del estado Zulia, costa oriental del lago de Maracaibo, el 31 de julio de 1914, iniciaba en firme la explotación del campo de Menegrande por la Caribbean Petroleum Company. Maracaibo fue el epicentro de una vasta red comercial de intercambios fluidos entre las producciones agrícolas y ganaderas del sur colombiano, los estados andinos, los estados llaneros y sobre todo en la segunda mitad de esta centuria, escribió el doctor Ángel Lombardi Boscán. Por eso las casas comerciales venidas sobre todo de Europa, la Oblong, la Casa Bulton, MacGregor y tantas otras, se asentaron en la ciudad de Maracaibo para garantizarse un mercadeo adecuado de los productos que representaban. Ese fue el paisaje de aquella ciudad que vio nacer al doctor Ángel Francisco Brice a final del turbulento siglo XIX venezolano. Como tan gentilmente me corroborara su nieta, doña Mariela Trigueros Brice, la toponimia del apellido Brice es de origen normando inglés, si bien fue originalmente Bryce, con Y. Familias con ese apellido se asentaron en Venezuela, pero especialmente en la región zuliana. Don Philip Bryce, el abuelo del doctor Ángel Francisco Brice, me contaba la señora Trigueros, llegó al puerto de Maracaibo y al registrarse notó que le cambiaron el original apellido Bryce con Y por el Bryce con I latina. Nada extraño resulta aquello en ese crisol de culturas y de razas que caracterizó de una manera tan particular al estado Zulia. Si algo expresa fehacientemente esta circunstancia, fue precisamente la muy particular toponimia de los nombres y de los apellidos
zulianos. El doctor Brice nace bajo el gobierno de Joaquín Crespo, quien al mando de la revolución legalista había tomado el poder en 1892. Pero en sus primeros años de vida, el 23 de enero de 1899, cruzando el río Táchira en ruta hacia Caracas, la revolución restauradora o la invasión de los andinos se alzó en armas contra el gobierno de Ignacio Andrade, logrando tomar el poder ese mismo año, dando inicio a la saga de los andinos, que signó una etapa larga y determinante de la historia contemporánea de Venezuela. Se graduó de bachiller en filosofía en el Colegio Nacional de Primera Categoría de Maracaibo en 1910. Ese mismo año en que se celebraba el centenario del 19 de abril de 1810 y del natalicio de Rafael María Baral, nacido en Maracaibo, de madre dominicana, el primer latinoamericano miembro de número de la Real Academia de la Lengua Española. El 3 de julio de 1810 se fundó una agrupación juvenil que llevó por nombre Centro Científico de Estudiantes y que agrupó a jóvenes provenientes de distintas instituciones educativas, quienes se reunieron en el Instituto Maracaibo de Raúl Cuenca, para fundar una asociación de jóvenes. Al elegirse la junta directiva del centro, el doctor Brice fue designado secretario de actas. A esa generación se le conoció como la generación de los principios, a los que Carlos Montiel la designaría como la novísima generación literaria del Zulia, en un artículo que tituló Intelectuales Jóvenes, publicado en el Universal en el mes de enero de 1918. El 24 de abril de 1916 recibió el certificado de suficiencia en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de los Andes y el 12 de junio de ese mismo año el título de abogado de la República que le fuera concedido por la Corte Suprema del Zulia. En 1924 la UCB le confirió un doctorado honorífico de Ciencias Políticas. En 1938, el doctor Brice cursó estudios de posgrado de Derecho Angloamericano en la Salle Extension University de Chicago y en la Escuela de Ciencias Políticas de Maracaibo, centros de estudios que junto al doctor Brice dirigieron los doctores Jesús Enrique Lozada, Luis Pinto Salvatierra, Víctor Manuel Álvarez, quien fuera miembro de esta Academia de Ciencias Políticas, Luis Ovidio Quirós, Nemesio Castillo Barrios y Ercolino Adrianza Álvarez. Este elenco fue lo más granado y selecto del foro zuliano, como escribiera el cronista de Maracaibo, el doctor Kurt Nagel von Hess. La Universidad del Zulia, que se había instalado en un local del Templo de San Francisco el 11 de septiembre de 1891, por decreto del presidente Andueza Palacios, siendo ministro de Instrucción Pública Eduardo Blanco, habría sido clausurada en 1904, con lo que pervivieron solo dos universidades nacionales, la Universidad de los Andes y la Universidad Central de Venezuela. 42 años demoró la reapertura de la Universidad del Zulia. Por ese motivo, el doctor Brice cursó estudios en la Universidad de los Andes. Después del 18 de octubre de 1945, la Junta Revolucionaria de Gobierno determinó, mediante decreto 334, la reapertura de Luz, teniendo como sede la Casa del Obrero en La Ciega, frente al lago de Maracaibo. Fue nombrado rector Jesús Enrique Lozada, quien tomó posesión de su cargo el 1 de octubre de 1946. Ese día dijo el rector eterno: después de las nubes, el sol, dijo el rector Lozada, repito, en su discurso con motivo de la reapertura. Pero ese año de júbilo para el pueblo zuliano, que fue 1946, el doctor Brice se incorporaba como individuo de número de esta Academia de Ciencias Políticas, ocupando el sillón número 4 que había pertenecido en vida al doctor Diego Bautista Urbaneja. Fue miembro correspondiente por el Estado Zulia
de la Academia Venezolana de la Lengua. Aspecto muy destacado de su biografía fue su labor como gremialista, desempeñándose como presidente del Colegio de Abogados del Estado Zulia en varias ocasiones, 1936, 37, 39 y 42. Durante su mandato llegó a proponer un proyecto de constitución del Estado Zulia que entregó formalmente a las autoridades del Ejecutivo Regional. En tributo a lo que fue su huella en la colegiatura zuliana, el Instituto de Estudios Jurídicos del Colegio de Abogados del Estado Zulia lleva su nombre. Fue docente de la Universidad Católica Andrés Bello, aquí en la esquina de Jesuitas, además de miembro de la Sociedad Bolivariana de Venezuela. En 1943 se residenció en Caracas, donde vivió hasta su fallecimiento. Su extensa obra jurídica me llevaría un tiempo que no voy a pretender. Me escuchen por generosidad a su paciencia. Apenas mencionar el Código de Procedimiento Judicial de 1836, su repercusión en el procedimiento vigente de ese mismo año, 1936, o el Procedimiento Civil Venezolano, publicado en 1942, y tantas otras. Pero a la vena jurídica del doctor Brice, de lo que da plena fe su amplísima e influyente obra, había que agregar lo que fue su encomiable labor como historiador. Menciono 2 o 3 obras de su incalculable obra histórica. Cabe mencionar Santander sentenciado por Urdaneta, 1948, Bolívar libertador y estadista, publicado por la Universidad del Zulia en 1953, y muchas obras más que lamento no poder mencionar, pero que estará en el discurso que espero se publique. Con todo, entre lo más destacado de la obra del doctor Brice, habría que mencionar por su especial mérito su trabajo de incorporación a esta Academia de Ciencias Políticas y Sociales, leído el 27 de diciembre de 1946, que llevó por título El Juicio de Amparo y el Anteproyecto de Constitución. Trabajo desde todo punto de vista precursor y que dejaba ver los valores que orientaron la vida de un gran jurista y las preocupaciones de un venezolano de excepción en un tiempo particular de la historia del país, marcado por el 18 de octubre de 1945. El doctor Brice justificó la escogencia de ese tema de derecho constitucional, pues, dijo, nos permite en estos momentos de indiscutible trascendencia para el porvenir de la patria dar nuestro modesto aporte en la solución de la dificultad de conciliar la libertad con el poder, dificultad esta considerada por Guizot el eterno problema de las sociedades humanas. Debo terminar, pero me permitirán ustedes alguna mención seguramente más nostálgica, sentimental que apropiada. Si lo hago ahora es porque confío plenamente en la generosidad de ustedes. No me perdonaría sin una mención del todo personal y seguramente más nostálgica que oportuna, y que me atrevo a expresar convencido de la generosidad y comprensión de todos ustedes. Nací en Maracaibo, pero dejé la ciudad para siempre teniendo apenas 7 años, por los distintos traslados de mi padre, un médico sanitarista egresado de la Universidad del Zulia. Desde entonces, el regreso a mi ciudad natal se concretó a los meses compartidos cada año con mi abuela paterna, llegadas las vacaciones escolares. De mis otros 3 abuelos, muy poco o nada pude casi disfrutar, y alguno no lo conocí sino por fotografía. Fue el caso de mi abuelo materno, Manuel Prieto, a quien se le conoció como el doctor Prieto, si bien no pudo culminar sus estudios de Derecho. Debo confesar que no puedo dar fe de que los haya siquiera iniciado, muy probablemente porque la Universidad del Zulia cerró sus puertas en 1904 por decisión del gobierno de Cipriano Castro. De mi abuelo Manuel indagué
con curiosidad de adolescente, preguntando a mi madre y a mis tíos, procurando enterarme de algún dato de su biografía. De algo me enteré. Mi abuelo Manuel fue autodidacta, poeta y bohemio, y trabajó como escribiente del doctor Ángel Francisco Brice en Maracaibo. Lo poco que quedó de él en los archivos de mi madre me lo mostraron desde siempre, que tenía muy buena ortografía y una casi artística letra. Desconozco si mi abuelo Manuel acompañó en sus labores al doctor Brice como director de la Escuela de Ciencias Políticas, o en su paso por el Colegio de Abogados del Estado Zulia, o en su bufete particular. Lo que sé de él consta en unas pocas fotografías ya de color sepia, caribeñamente trajeado, con terno de lino color blanco y un sombrero Panamá. Así salía cada mañana desde la playa de Manzanillo a la orilla del lago, donde vivía con mi abuela, mi madre y sus hermanos, rumbo a la Plaza Baral. Desde mi memoria de niño retuve de manos de mi madre ese dato biográfico que hoy, más de 60 años después, cobra sentido, pues al haber recibido el honor de poder tributar homenaje a quien fuera uno de los más grandes juristas e intelectuales zulianos de cualquier tiempo, hablo en mi nombre y en nombre de mi abuelo, que desde el cielo de seguro me bendice en este día. Hoy se me ha permitido volver a Maracaibo y de la mano de la memoria de un zuliano de excepción y de mi abuelo, su escribiente, sentir en lo más profundo de mi corazón el orgullo de mi gentilicio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor académico Humberto Villasmil Prieto. Voy a dar la palabra ahora al académico doctor Julio Rodríguez Berrizbeitia. Pido al académico Guillermo Gorrín Falcón y al profesor Edgar Núñez Alcántara que acompañen al profesor Julio Rodríguez Berrizbeitia a la tribuna de oradores. Señor presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, doctor Rafael Badel, y miembros de su junta directiva, señores académicos de esta corporación y colaboradores del interior, señores miembros de otras academias que hacen vida en este Palacio de las Academias, señora Mariela Triguero Brice y demás familiares y amigos del académico Ángel Francisco Brice, señor Bernardo Loreto Llanes y demás familiares y amigos del académico Luis Loreto Hernández, señores académicos Celestino Ferrera, Pedro Arismendi Lairet, José López Borges, Luis Loreto, Gustavo Planchar, cuya memoria y ejemplo es parte del alma de esta corporación. Es un gran honor el poder rendir hoy homenaje a través de una representación pictórica al académico Luis Loreto. Se hace necesario algunos comentarios sobre él y su obra para traer a nuestra memoria el recuerdo de un gran jurista. Me ha tocado la enorme responsabilidad de dar continuidad en la época que vivimos al trabajo y vocación, independientemente de la disciplina jurídica que cultivamos, de un hombre que por encima de todo trató de darle profundo sentido a lo que hacía como pensador del derecho. A veces creo que entender el derecho en términos hermenéuticos, tal como lo planteaba Ernst Steinmeier, nos apega a la doctrina del arte de comprender. En Loreto había algo de eso. Loreto forma parte de esa escuela de juristas venezolanos convencidos de los beneficios a que conduce la construcción jurídica dentro de la actividad sistemática. La misma permite lograr resultados más amplios y provechosos
que los que se obtendrían con una técnica interpretativa de angostas proporciones, como los que lograría el que se dejara guiar por la pura exégesis del texto legal y el sentido aislado de la norma. Loreto forma parte de esos. Loreto no solo va a la técnica procesal, de la cual fue un gran cultor, trata de complementarla y en tal sentido nos advierte que la doctrina procesal venezolana se halla estancada, sin rumbos ciertos ni hondos anhelos de renovación. Todo el gran movimiento de la escuela científica alemana e italiana es ignorado por la mayoría de los juristas, salvo raras excepciones, y aquellos mismos que lo conocen la miran generalmente con desdén. De allí que el estudio de los fenómenos procesales se enfoque siempre a la luz de las concepciones privatísticas y que se tenga de ellos una visión borrosa, sin línea propia, por lo cual el estudio mismo del proceso no ha cobrado todavía alguna filosófica autonomía y profundidad. Ese mensaje de Loreto hace que Loreto dedique su vida a la transformación del derecho procesal venezolano. Como dice Francisco Delgado en su importante trabajo, Derecho y Ciencia Jurídica, en la obra de Luis Loreto, sabido es que Luis Loreto no escribió ningún texto de filosofía jurídica. No obstante, ello hay en su obra una profunda filosofía. Esta adquiere en algún sentido los rasgos de una reflexión metodológica, pero no es solo eso, incluye además consideraciones de orden lógico, ontológico y ético. Añade Delgado, lo que podemos llamar la filosofía de un jurista no solo se encuentra en sus ideas sobre la ciencia jurídica y sus procedimientos, sino también en su visión del Estado, el derecho, la justicia y la función del derecho en la sociedad. Es una forma de abordar la realidad implícita en el pensamiento de un jurista. Es ir a las bases que sustentan una forma de concebir al derecho y su relación con la sociedad. En eso fue un verdadero filósofo del derecho Loreto. En una obra de más de 6 décadas, Luis Loreto deja sentado una serie de ideas con el objeto de transformar la manera de ver el derecho procesal. La búsqueda no era solo la dogmática regida por principios de racionalidad, sino más bien construir una superestructura conceptual del mundo jurídico. En su obra La sentencia constitutiva, Loreto señala: sistematizar el contenido del derecho en categorías jurídicas racionales, elaborar una superestructura conceptual del mundo jurídico considerado como realidad y como representación unitaria, es la tarea suprema y única de la ciencia del derecho. Lo afirmado por Loreto sobre las categorías parece, en mi opinión, acercarlo al naturalismo racionalista de los siglos XVII y XVIII, que influyó en la creación de las categorías jurídicas al postular la existencia de un conjunto de normas y principios universales y eternos que podían ser descubiertos por la razón humana. El mismo enfoque, pero complementado con otros elementos, lo tiene el filósofo analítico Alfred Jules Ayer en su obra Lenguaje, Verdad y Lógica. Con él ya estamos en el positivismo lógico, pero donde el académico Loreto da un paso firme es en su consideración sistemática de la ciencia del derecho. Así señala: todo cuerpo de leyes debe considerarse como un organismo viviente y armónico, que no está constituido por artículos aislados, sino por un conjunto filosófico y científicamente ponderado. La reproducción altísima de ese organismo es el sistema, y la verdadera ciencia del derecho es eminentemente sistemática. El tema de los sistemas normativos ha sido desarrollado ampliamente, entre otros,
por los filósofos jurídicos argentinos Carlos G. Alchurrión y Eugenio Buliguín en su obra Sistemas Normativos, Introducción a la Metodología de las Ciencias Jurídicas. En dicha obra comienzan citando a Carlos Cosio, para quien no hay duda de que no se puede abordar en forma rigurosamente científica ningún problema positivo del derecho si no se ha dominado y deslindado previamente la esfera de sus problemas lógicos. Me da la impresión que el doctor Loreto pensó sobre esos temas y creo que había podido ser un partidario de los sistemas abiertos, tal como se lo atribuyó Arthur Kaufmann a Radbruch. En tal sentido, Kaufmann señalaba que la ley jurídica no puede ser asumida como un monstruo racional que solo se puede interpretar de una manera en la cual un sistema axiomático hace inaccesible el flujo de la vida. Pero en el profesor Loreto está presente ese dilema entre un dogmatismo que puede proporcionar alguna tranquilidad y, en su opinión, seguridad jurídica, frente a la realidad que impone sus propias reglas. En el fondo está presente sobre la mesa lo señalado por Francisco Delgado en lo relativo a la confusión entre verdad y validez. A los efectos prácticos ello tiene efectos desastrosos, pues que si lo válido es siempre lo jurídicamente verdadero, ¿cuál es entonces el fundamento de la crítica judicial? No podría haber nunca crítica judicial frente a la verdad. Lo señalado por Delgado tiene valor a la hora de asumir para el derecho un sistema axiomático. En tal sentido, señala Loreto, ninguna institución puede tener vigencia y funcionar acabadamente si no se penetra en la realidad que le dio vida y se comprende el propósito práctico que ella persigue en el plexo axiológico del sistema jurídico. Para el profesor Loreto, el esfuerzo de encontrar un sistema jurídico con su metodología propia lo llevó a una posición dogmática y común en el positivismo. Pero en realidad, el poner en el centro de todo un requerimiento axiológico lo colocaba frente a la necesidad de contar con unos axiomas capaces de explicar y justificar al sistema. Por ejemplo, en el caso de Frege, el sistema axiomático es igual, en el cual las verdades lógicas se derivan de un conjunto de axiomas. Lo anterior obliga a hacer una diferenciación entre la verdad empírica y la axiomática. La primera se relaciona con lo que percibimos a través de los sentidos y la segunda con posiciones que aceptamos como verdaderas sin tener que demostrarlas. Ello nos vuelve a plantear el tema expuesto por Delgado entre verdad y validez. ¿No será que acaso estamos hablando, en el caso de Loreto, de validez? En el fondo es de admirar la necesidad intelectual de Loreto por dar sentido al tema de la unidad del derecho. De alguna manera, Loreto estaba perfectamente claro que algunas de sus posiciones lo podían llevar a entrar en conflicto con la verdad objetiva. Por ello señaló, existiendo únicamente la verdad objetiva, es manifiesta que la distinción tan socorrida por los juristas entre verdad material y verdad formal resulta ilógica y debe desecharse del campo científico. La afirmación anterior demuestra la necesidad de Loreto por perseguir la verdad, pero el tema de prescindir de la diferenciación ya señalada no elimina la necesidad de explicar, tal como lo ha señalado Delgado, la validez normativa. Hemos querido añadir la consideración filosófica al análisis de pensamiento de Loreto. Como ya se ha mencionado, no escribió un libro de filosofía jurídica, en la cual, como decía Dworkin, cada capítulo debe coordinarse con el anterior para llegar al final. Pero eso no excluye el profundo análisis filosófico de Loreto en temas diferentes desde el punto de vista jurídico. Ello tampoco impide que muchas veces en la evolución de su pensamiento, la dinámica propia de su pensar no haga modificaciones necesarias para ajustarse a lo que se consideraba mejor para preservar la concepción que tenía del derecho como integridad.
Luis Loreto representó un cambio fundamental en nuestra forma de concebir al derecho procesal. Sus artículos en la más variada gama de temas procesales son aún hoy en día objeto de consideración especial. Loreto fue electo en la sesión del 31 de enero de 1974 de esta corporación, incorporándose el 20 de febrero de 1976. Falleció el 28 de junio de 1987. Arístide Rengel Romberg, que compartió la misma disciplina que ejerció Loreto, señaló en un discurso de homenaje al maestro con motivo del centenario de su nacimiento en la Corte Suprema de Justicia: es realmente honroso para esta Corte honrar la memoria de tan ilustre venezolano que fue magistrado de esta Suprema Corte y miembro de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, y que con la dedicación y estudio de la ciencia del derecho, y especialmente del derecho procesal civil, llegó a colocar a Venezuela entre los países incorporados al movimiento científico de la segunda mitad del siglo XIX, que comenzó a trabajar esta ciencia en dirección del método histórico y sistemático y a crear una verdadera ciencia dogmática del derecho procesal civil, dejando atrás la mera exégesis de los textos y reglas de procedimiento que constituyó por varios siglos el método de estudio y enseñanza de esta materia. El académico Rengel resalta el carácter monográfico de la obra del doctor Loreto, la cual abarca gran parte de las principales instituciones procesales. Para Rengel, Loreto nos ha dejado más de 30 ensayos referentes a principios generales, la relación jurídica y los negocios jurídicos, las partes, las pruebas, la sentencia, la apelación, la casación, los juicios interdictales, las cuestiones de Estado, el derecho internacional privado y varias conmemoraciones y reseñas bibliográficas, aparte de sus ponencias como magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Un elemento interesante a considerar en la formación de Loreto es su viaje a Alemania y a Italia, donde hace contactos con los más eminentes procesalistas de ambos países. Aprende ambas lenguas, lo que le va a permitir traducir y comentar las obras de los eminentes procesalistas de ambos países. Ello le permite formar una biblioteca que llegó a ser una de las más completas en el país en la materia de su especialidad. En ella abundan textos en italiano, alemán y francés. Tal como lo comenta el académico Rengel Romberg, de Loreto ha dicho Carneluti: recuerdo que Couture, tan querido, tan vivo y tan trágicamente desaparecido, la primera vez que lo conocí en Montevideo, trazándome un programa de la cultura latinoamericana del derecho procesal, me señaló en Luis Loreto una de las figuras más interesantes. Sabemos de la profunda importancia que tuvo la escuela procesal del Uruguay, en las cuales está la presencia del gran jurista uruguayo Hugo Alsina, y que tuvo también una enorme importancia de parte del jurista alemán James Goldschmidt, que por cierto murió en Uruguay y está enterrado en Uruguay. Pero no solamente fue Couture el único en mencionar a Loreto, también lo hicieron comentando obras suyas Niceto Alcalá Zamora y Castillo y Santiago Melendo, entre otros autores extranjeros. Pero lo que causaba admiración en sus pares era asumido con él con absoluta humildad. Así decía: a esta altura de mi edad, solo he podido publicar breves ensayos monográficos sobre algunas instituciones de nuestro derecho positivo, en los cuales he pretendido investigar las fuentes históricas de las que se originan y llegan a conclusiones teóricas y dogmáticas que han sido recibidas con singular fortuna. Los ensayos de Loreto dan la idea de una unidad de pensamiento difícil de encontrar en muchos juristas. Es lo que el filósofo norteamericano Donald Davidson llamaba una teoría unificada de pensamiento y de acción. No tocó todos los temas, pero los que tocó constituyen un cuerpo orgánico para darnos cuenta de su idea con respecto a la ciencia procesal. En el fondo, como él mismo estaba consciente de ello, arropado con ese manto de humildad, señalaba: ¿en qué medida mis reflexiones pueden ayudar a sus tareas
y acrecentar en algo su patrimonio científico, ya enriquecido por vuestros estudios y por la obra magnífica de vuestros predecesores. Yo veo en mi designación el nombre deseo de incorporar a sus trabajos a un modesto estudioso del derecho privado y del proceso civil, a cuyo conocimiento ha dedicado la mayor parte de su existencia. Eso lo decía en el discurso de incorporación de él a esta Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Es de alguna forma satisfactorio para la corporación que en dicho discurso de incorporación se refiriera con respeto y afecto a sus maestros, algunos de los cuales eran académicos. En tal sentido menciona a José Santiago Rodríguez, José Ramón Ayala, Carlos F. Grisanti, Celestino Farrera, Alejandro Urbaneja, Arminio Borja y Pedro Itriago Chacín. El doctor Loreto, ya en la consideración del tema escogido para su trabajo de incorporación, que era el estudio del anteproyecto de reforma del título preliminar y del libro primero del Código de Procedimiento Civil, presentado al Gobierno de la República por la Comisión Revisora que nombró al efecto, se refiere, citando a Andrés Bello, a la necesidad de la reforma propuesta. Dice así Loreto: en el preámbulo del proyecto de Código Civil preparado por don Andrés Bello para la República de Chile, dice nuestro insigno humanista que los pueblos más civilizados han sentido la necesidad de codificar sus leyes, lo que es una necesidad periódica de las sociedades. Sentencia que encierra la necesidad de sus periódicas reformas. Pero en la concepción de Loreto hay una idea dinamizadora, pero altamente instrumental de los ordenamientos procesales, que están destinados a servir de protección a las instituciones del derecho sustancial en sus múltiples manifestaciones concretas. Por tanto, tienen función y finalidad eminentemente dinámica. De ahí la extraordinaria importancia de una buena preparación de los códigos procesales para el progreso y desarrollo de los pueblos. Siempre tendremos presente el consejo del gran maestro, siguiendo a Niceto, Alcalá Zamora y Castillo: nada es más dañino que alterar por completo la estructura y redacción de un código si sus fallas e inconvenientes subsisten o se agravan en el que venga a sustituirlo. Luego de un análisis exhaustivo del proyecto en revisión, Loreto da un consejo que sigue vivo en la conciencia del país. Así decía: por tanto, son principalmente las cualidades morales de los jueces, unidas a su preparación e inteligencia, las que condicionan el éxito de una recta administración de la justicia. Con gran acierto, el académico José Mucio Abrán señaló que Loreto es un gran jurista que ha centrado sus inquietudes en los convulsos dominios del progreso. Más adelante, el académico Mucio añade: cuando a la obra intelectual de un hombre se justapone la rectilínea trayectoria de su vida, entonces tenemos, a manera de resultado, un gran proceso de síntesis, provocado por asociación o por simbiosis, como se quiera al científico cabal. Tal como decía Cecilio Acosta: el mundano esplendor es de un momento, la vida es nada, el orgullo viento. Pero lo que no es de un momento es el ejemplo que nos dejaron académicos tales como los que hemos recordado en el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, señor académico, profesor Julio Rodríguez Berrizbeitia. Vamos a proceder ahora al momento de la develación de los retratos de los académicos Ángel Francisco Brice y Luis Loreto Hernández. Pido a la distinguida familia de los académicos que pasen al área de la develación. Comisiono a los académicos Eugenio Hernández Bretón, Luciano Lupini Bianchi, León Enrique Cotén, para que procedan a la develación de los retratos. Les ruego a todos ponernos de pie. El de Brice. Está programado el de Brice.
Continuamos con el acto. Bueno, le voy a dar la palabra ahora a la abogada Mariela Trigueros Brice. Pido a la doctora Cecilia Sosa Gómez y al académico Leonardo Palacios Márquez que acompañen a la abogada Mariela Trigueros Brice a la tribuna de oradores. Doctor Rafael Badel Madrid y demás miembros de esta corporación, distinguidos académicos, familiares, amigos, señoras y señores. Es para mí un honor en esta mañana agradecer en nombre de la familia Brice Mackey, Mendoza Brice y Trigueros Brice la deferencia de conservar en la biblioteca de esta honorable Academia de Ciencias Políticas y Sociales el retrato de mi amado y admirado abuelo Ángel Francisco Brice Rubio. Después de escuchar el magnífico y hermoso panegírico de Papapa, pronunciado por el doctor Humberto Belloso Prieto, donde refleja entrañable afecto y admiración al describir su magna obra jurídica, me permito unas breves palabras para destacar algunos rasgos humanos y familiares vividos a diario en nuestra casa de la Castellana, donde nací, crecí y descubrí la caballerosidad y generosidad de un ser extraordinario, probo, brillante, de gratísima conversación, devoto y amante esposo, padre y abuelo ejemplar, amante del derecho, de la historia y de nuestro idioma. Nunca le oí una mala o impropia palabra, ni un tono aireado, siempre sereno, ecuánime, cordial, amable e inmensamente generoso al recibirnos y regalarnos el privilegio de disfrutar, viviendo desde que nacimos en su casa, mi hermana y yo, a diario, de su bonomía y vastísima cultura. Agradezco a Dios en este día y quiero expresar mi gratitud y afecto a mis amigos doctores Salvador Januzzi, Julio Rodríguez Berrisbeitia, Luciano Lupini y Juan Carlos Prorrisque y Enrique Urdaneta Fontiveros, quienes hicieron posible este momento. Así como atesoro la presencia de mi hijo Diego y de cada uno de los que hoy nos acompañan. Finalizo en expresar mi agradecimiento y afecto al doctor Eugenio Hernández Bretón por la constitución del premio Doctor Ángel Francisco Brice de esta academia, y mi admiración y gratitud a Ricardo, mi hijo, por ser el benefactor en estímulo y amparo a los destacados estudiantes en materia del derecho procesal civil, por ser Papapa el primer autor venezolano que habla de la teoría de Piero Calamandrei sobre el derecho constitucional de acción, hoy denominado Derecho Fundamental de Justiciable a la Tutela Judicial Efectiva. Fue Papapa la transición jurídica de la Escuela Exegética del Derecho Procesal a la Escuela Sistemática Procesal de Prohiene Chioviendana, magistralmente contenido en su obra Lecciones de Procedimiento Civil. No quiero sino finalizar dándole gracias a mis hijos, a mi madre amantísima y a mis hijos por permitirme descubrir lo que es el amor a pesar de la distancia en estos 26 años que tristemente nos ha tocado a los familiares que tenemos los hijos en otro lugar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al abogado Mariela Trigueros Brice. Ahora le voy a dar la palabra al abogado Bernardo Loreto Llanes. Pido al académico Juan Cristóbal Carmona y a la colaboradora especial Aisquel Andrade Mantilla acompañen al orador a la tribuna de oradores. Presidente de esta docta academia, señores miembros de la Junta Directiva, respetables individuos de número de la academia, familiares del doctor Ángel Francisco Brice, distintos colaboradores y personas presentes,
señoras y señores, la Junta Directiva de esta ilustre academia me ha permitido intervenir en este honroso homenaje a la memoria de mi padre, Luis Loreto, concediéndome así el honor y el grato cometido de extender hasta los distinguidos académicos de esta ilustre corporación la palabra emocionada y agradecida de toda nuestra familia por la generosa determinación que han tomado de colocar el retrato de nuestro querido padre en esta augusta sede de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Docta institución en la cual se ha conjugado en todo tiempo los mejores esfuerzos de eminentes juristas y de la intelectualidad venezolana para acometer la tarea de analizar y escrutar las instituciones sociales y las leyes con criterio científico y a la luz de las mejores doctrinas, en el elevado propósito de lograr que las mismas produzcan el mayor bienestar social y estén siempre signadas por los valores democráticos y el respeto a la dignidad del ciudadano. Este enaltecedor tributo alcanza singular valía, pues exalta la memoria de nuestro padre hacia la posteridad, al quedar incorporado su retrato junto al de los egregios académicos cuyas efigies engalanan las paredes de estos ilustres salones, en expresión del reconocimiento de esta corporación por los invalorables servicios que prestaron a la patria y el esfuerzo que rindieron para producir sus valiosas obras jurídicas y políticas. Para nuestra familia constituye, desde luego, motivo de íntima satisfacción y orgullo, y en particular para mí como abogado, advertir las honrosas expresiones de respeto hacia el recuerdo y la obra jurídica de nuestro padre. Pero puedo asegurarles que es también elevado y genuino el sentimiento de gratitud que florece entre nosotros hacia la academia por prestigiar el recuerdo de Luis Loreto del modo espléndido en que lo ha acordado, colocando su retrato en esta aguda sede de la corporación. Tan honorífico homenaje se ha visto enaltecido con el magnífico panegírico que ha pronunciado en este acto el académico doctor Julio Rodríguez Berrizbeitia, en brillante pieza oratoria plena de generosas expresiones de admiración y respeto hacia la vida y obra de mi padre, con lo cual ha dado lustre singular a esta memorable ocasión y nos ofrece el grato deber de expresarle nuestra sentida palabra de gratitud y aprecio. La revelación del retrato del distinguido jurista y académico doctor Ángel Francisco Brice en este mismo acto constituye motivo de particular complacencia para nosotros y cobra especial significación, pues el homenaje recae así de consuno sobre dos juristas venezolanos que dedicaron preponderantemente sus estudios a las categorías e instituciones procesales y a quienes además unió una sincera amistad que les permitió compartir gratos momentos y amplias disquisiciones sobre el proceso civil. Al recibirse mi padre como numerario de esta academia, solicitó en su discurso de incorporación le fuera permitido rememorar y mencionar el nombre de aquellos maestros que le habían impartido clases en este mismo recinto venerable, cuando lo era de la vieja e ilustre Universidad Central de Venezuela, pues a ellos debía en grado principal haber llegado a ser numerario de la academia, y añadió que deseaba dejar, cito, memoria de sus nombres y el testimonio de gratitud que guardo a su recuerdo en la hora de mi incorporación a esta academia que ellos honraron con sus virtudes e ilustraron con su sabiduría. Y de seguida mencionó a los esclarecidos juristas, tal como señaló el doctor Rodríguez, José Santiago Rodríguez, Juan José Mendoza, José Ramón Ayala, Arminio Borjas, Carlos Grisanti, Celestino Farrera, Carlos Morales, Alejandro Baneja, Esteban Gil Borges y Pedro Itirago Chacín. Y es muy interesante advertir que si se efectúa un recorrido por los pasillos y salones de este Palacio de las Academias, se constata que en ellos está el retrato o la esfigie de todos y cada uno de los ilustres profesores que mencionó mi padre en su discurso, cobrando así este acto un hondo sentido espiritual, pues llevados de la mano por la inefable virtualidad de la imaginación, podemos vislumbrar al alumno de entonces, elevado ya por sus hechos y virtudes, arribar al aula donde moran sus doctos maestros para agradecerles profundamente las lecciones recibidas, mientras estos lo acogen con afecto y orgullo,
para integrarlo al valioso conjunto de imágenes que esta academia exhibe en perenne homenaje a la memoria de quienes fueron sus preclaros y destacados miembros. Esta singular visión de las cosas que me he permitido exponer constituye, a pesar de su irrealidad, un genuino trasunto de la gran significación que para nuestra familia tiene este espléndido homenaje a nuestro padre, que nos hace estar profundamente reconocidos con la academia. La alta distinción que hoy se confiere a mi padre lo es en razón de su vida, su trayectoria profesional y su obra jurídica, producto de su personalidad, su esfuerzo y su contracción al estudio. Pero es natural e innegable que esa vida y esa obra se vieron también influidas y matizadas positivamente por la presencia o la intervención de familiares, amigos y allegados, o de quienes se interesaron por sus estudios. Y es por ello que, con la venia de los distinguidos académicos, me permitiré mencionar y evocar en este acto tan trascendente en la existencia de mi padre el recuerdo de algunas personas que marcaron de manera indeleble su vida, o le ofrecieron una especial amistad, o manifestaron un particular interés por su obra jurídica, evocación que considero plausible y que hago aún a conciencia de que incurriré en muchas omisiones, que ruego me sean disculpadas, pues solamente encuentran justificación en la brevedad con que debo revestir mis palabras en este honroso acto. Evoco así en primer término a sus padres, Luis Agustín Loreto Carrizales y Ernestina Hernández Ron de Loreto, siendo de destacar que mi abuela Ernestina, primigesta de 46 años, enviudó cuando Luis José, el único hijo que había procreado, contaba apenas 7 años de edad. Pero no obstante, impelida del proverbial brillo y el temple que la caracterizaba, se dedicó con afán a forjar el carácter del hijo para la moralidad y el estudio, llevándolo a formarse con gran espíritu de superación en esfuerzo de madre que dio su fruto, de lo cual es signo irrecusable la gran distinción que recibe su hijo en este noble acto de la academia. Con emoción evoco también a mi querida madre, Luis Elena Llanes de Loreto, quien como esposa lo acompañó en todo momento y trance, y con quien formó nuestro cálido hogar, al amparo de la sublime paz y armonía que nos enseñaron a atesorar como el más inestimable de los bienes. He de recordar también a varios colegas y amigos de mi padre, con quienes desde su juventud compartió amistad sincera y renovada, comprobada en importantes momentos de su vida, y que le dieron asiento y aliento en su trayectoria personal, profesional y académica. Me permito así mencionar a los apreciados doctores Amenodoro Rangel Lamos, Ángel Biagini, Monseñor Carlos Sánchez Espejo, Manuel Egaña, José Manuel Hernández Ron, David Jimón, José Manuel Padilla Hernández, Luis Villalba, Lorenzo Herrera Mendoza, Rafael Pisani, José Gabriel Sarmiento Núñez, José Román Duque Sánchez, Eloy Febres Cordero, Pedro Pineda León, Héctor Parra Márquez, Vicente Grisanti, Ángel Petit, Blas de Lacio Espinosa y Samuel Quevedo Casas. Y de manera señalada es preciso invocar el recuerdo de dos conspicuos académicos de esta ilustre corporación, como lo fueron los grandes juristas doctores Arístides Rengel Romberg y José Musi Abraham. El esclarecido procesalista doctor Arístides Rengel Romberg, de quien recibí invalorables lecciones en nuestra querida facultad de la Universidad Central, profesó desde muy joven una gran admiración y simpatía hacia la obra y personalidad de Luis Loreto, en vínculo que trascendió la pura relación entre alumno y maestro para convertirse en una acendrada amistad, demostrada en muchas y diversas circunstancias de la vida profesional y familiar, y a la cual quiso el doctor Rengel Romberg, con singular nobleza, estamparle un indeleble e imperecedero sello al dedicarle a Luis Loreto su más importante obra jurídica, como es el Tratado de Derecho Procesal Civil. Y el eminente y talentoso jurista doctor José Musi Abraham,
cuya reciente desaparición aún acongoja y lamenta profundamente el mundo jurídico venezolano, brindó también a mi padre una respetuosa y gentil amistad, en reiteradas muestras de admiración y afecto, llegando incluso a dedicarle una de sus magníficas monografías, como lo es El aval de la letra de cambio. Cuando ejerció como eminente Contralor General de la República, logró que ese organismo editara un libro homenaje a Luis Loreto, y en la ocasión en que mi padre se recibió como académico de esta corporación, solicitó ser designado para pronunciar el discurso de bienvenida, lo cual hizo en un panegírico pleno de enaltecedoras y honrosas expresiones hacia él. Es también un honor mencionar a algunos destacados juristas que tuvieron a bien glosar, publicar o escribir ensayos sobre los trabajos y monografías de mi padre, entre quienes señalo al notable académico Alan Randolph Brewer Carías y a los doctores María Olga Quintero Tirado, Rogelio Pérez Perdomo, Manuel Riani, René Molina Galicia, los hermanos Ricardo y Oscar Hernández Álvarez, Darío Núñez Alcántara, Edison Varela Cáceres, Jorge Maldonado Parili, y a Carlos Camero, quien ha fundado en Valle de la Pascua el prestigioso Centro de Estudios Jurídicos Procesales del Estado Guárico, doctor Luis Loreto Hernández, en el cual se le rinde un homenaje permanente a su memoria. Finalmente, mencionaré al estimado amigo doctor Francisco Delgado, a quien hizo alusión varias veces el doctor Julio Rodríguez, profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Central de Venezuela, quien se dedicó a hacer un profundo análisis jurídico y filosófico sobre el pensamiento y la obra jurídica de mi padre, en el enjundioso y admirable trabajo académico que dio lugar a su densa monografía intitulada Derecho y Ciencia Jurídica en la obra de Luis Loreto, recibida con beneplácito e interés por la comunidad jurídica nacional e internacional. Vaya hacia todas las apreciadas personas que he nombrado, incluso aquellas que pude omitir y que estuvieron al lado de mi padre ayudándolo, acompañándolo, el respetuoso saludo y el recuerdo agradecido de nuestra familia. Luis Loreto profesó siempre profundo respeto y admiración por todo lo que esta ilustre academia representa, a la que concebía como una ilustre corporación dedicada al estudio y mejoramiento de las instituciones políticas y sociales en el acontecer histórico y cultural de los pueblos. Y dada su condición de estudioso y de amante de la libertad y la democracia por vocación natural de su espíritu, apreciaba y admiraba la actividad de la academia, no solamente por la metódica labor científica y de investigación que la misma cumple, sino también por la certeza de que esta docta institución ha tenido siempre en su horizonte a la democracia como el estado natural de ser de la vida republicana, y ha procedido asimismo en todo tiempo con la férrea convicción de que el humanismo y la libertad constituyen el primado de valores que la academia está destinada a preservar en posición y altura de miras que cubren de honor a esta institución. Y como excepcional confirmación del cumplimiento de tan elevados propósitos por parte de esta academia, permítaseme hacer que resuenen de nuevo en esta augusta sede las formidables y justiciaras palabras pronunciadas por el gran académico doctor Alfredo Morles Hernández en la sesión solemne conmemorativa del centenario de esta corporación, en las cuales, ante la visión de la triste e injustificable precariedad institucional que ha sufrido nuestro país desde hace tantos años, nos señala que la academia ha tenido que recorrer en estos tiempos, cito, un camino signado por la defensa de la herencia cultural que tiene la libertad como uno de los elementos de su patrimonio, y señalado también por la lealtad al humanismo jurídico que incorporamos muy temprano en nuestra formación como pueblo. Esa defensa de la libertad y esa lealtad al humanismo se muestran aquí en la tierra venezolana y viajan también en la errancia venezolana, de exiliados de que hablaba Picón Salas y que él mismo llamaba destino de los nacidos en nuestra tierra como producto de la imposición del orden violento de los grandes caudillos o del orden totalitario que ahora padecemos. Porque unos y otros, los que aquí están y los que se han ido, se saben de memoria la lección del Quijote sobre el carácter sagrado de la libertad. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida.
y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Con la cita de estas valiosas y aleccionadoras expresiones, concluyo estas palabras signadas por el júbilo del hijo y del abogado, elevando el sentimiento para que llegue hasta todos los respetables y distinguidos miembros de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, en nombre de todos los miembros de la familia Loreto y en el mío propio, nuestra más sincera manifestación de agradecimiento y aprecio. Muchas gracias. Bienvenidos Ángel Francisco Brice y Luis Loreto Hernández a el Salón de Sesiones de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Felicitaciones a las y los ganadores de los premios de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Bienvenidos las señoras y señores colaboradores especiales de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Señor secretario, sírvase de informar si hay algún punto pendiente en el orden del día. Señor presidente, no hay más nada pendiente en el orden del día. Muchísimas gracias, señor secretario. Señoras y señores académicos, colaboradores especiales, recipiendarios de los premios de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, ilustres familiares de los académicos cuyos retratos hemos develado el día de hoy, público asistente, muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión tan importante. Muchísimas gracias, buenas tardes.